la Iglesia. Bueno, pues así a bote pronto lo primero que quería es agradecerle al profesor Alberto Bárcena su asistencia. Yo conocí al padre Federico Hayton en el Valle, en una presentación de un libro, la opción, El Valle de los Caídos. No de Cuelgamuros. La opción benedictina. Y entonces, bueno, lo conocí, ya conocía el canal del padre Javier Olivera. Y bueno, pues hoy en día que es costumbre seguir a la gente en las redes, a gente seria, sobre todo, yo empecé a interesarme por el tema de la masonería, sobre todo porque desde mis estudios me pareció algo escandaloso, extraño, extravagante, sumamente raro, decir que Dios era malo y que Lucifer era bueno, que Lucifer había robado el conocimiento y se lo había dado a los hombres. Esto siempre me descolocó muchísimo por la belleza que tiene el Génesis. Y a raíz de eso quise hacer una defensa, ¿no? Entonces, también frente al luciferismo, incluyendo la masonería. Y por eso me puse en contacto con el padre, con el doctor Alberto. Y entonces, bueno, pues me hizo un poco de guía del libro y me dio la clave, muchas claves. Lo primero que me animó, porque si no, en un tema tan gastado no se me habría ocurrido insistir o escribir. Pero me dio la clave en lo que debía centrarme, que era la gnosis. Y he de reconocer que esta clave, cada vez voy encontrando más el significado del por qué era la clave. A ese conocimiento oculto que yo le preguntaba, le decía, pero lo encuentran, pero ¿dónde está? ¿Cuál es ese conocimiento, no? Entonces, bueno, pues yo simplemente quería hacer un poco de implosión en describir de una manera, como me pedía el padre Federico, muy sencilla, de lo que es la gnosis en la última expresión. Me pedía también que le presentara el libro haciendo una comparación de la gnosis masónica con la gnosis budista, ¿no? Porque le comenté leyendo el libro que era clavado, era igualito. Le pasé una copia al doctor Alberto. Y bueno, pues es una joya de libro precisamente porque nosotros tenemos Nag Hammadi, esas vasijas que encontraron el Evangelio apócrifo de Tomás, de Felipe, conocemos el Evangelio gnóstico también por esa, digamos, infiltración en el siglo II, pero viene de mucho más lejos la gnosis. La gnosis estaba en el Evangelio, ¿no? Seguramente Jesús habló de ella, San Pablo también, en un mensaje implícito. Entonces, lo que voy a hacer es decir muy llana y muy sencillamente cuál es el fin de la gnosis, pero que coincide perfectamente con el mismo Dios que adoran los budistas y coincide con el mismo fin del libro del padre Federico. Yo me he hecho un esquema, lo diré y luego si puedo añadir algo lo iré añadiendo por cuestión de tiempo y para dejar al padre hablar. La cuestión se resume en una cosa muy sencilla. El Génesis, la revelación del Génesis es que Dios es malo. ¿Pero por qué es malo? Dios es malo porque, como están los relatos del andrógino, que recoge Platón, recoge Darwin, parece ser que también Júpiter, Proclo, habría escrito de que Júpiter sería hermafrodita. Hay una teoría también en Egipto de un dios andrógino solar, esa gnosis también de la llave, que a lo mejor si me da tiempo puedo decir algo. Pero, ¿qué es lo malvado realmente? Lo malvado es separar al hombre de la mujer, arrancarle su lado femenino. Podríamos decir que el andrógino primigenio, que es Baphomet, también está representado aquí el andrógino primigenio, es lo que adoran, ¿no? Este es su Dios. Y ese andrógino primigenio es lo que Yahvé separó, le robó la feminidad. Y entonces, claro, al separar este ser, digamos que lo que constituyó fue hacer al hombre, digamos, inferior. Entonces, en el libro del padre, dice cómo debe recuperar el hombre esa salvación, cómo recuperar realmente la salvación. No solo es por medio de la androginia que hoy la vemos mucho en el tema de la ideología de género, y luego de esa androginia vendría el nihilismo, pero para la androginia sería necesario el feminicidio ritual que nos abre el padre Federico. Yo voy a decir cosas un poco escabrosas, pero para que veáis que no es cosa suya, sino que es propiamente de la gnosis. Claro, al separar la mujer,
separa a algo que saca que es propiamente del hombre, del andrógino. Entonces la mujer es inferior. No sé si os suena esto de la mujer salió de la costilla de Adán y que es inferior. Bueno, pues eso jamás lo dijo la Iglesia, jamás lo dijo una persona diciendo una cosa que se le había ocurrido. Es una cosa gnóstica. La mujer, aparentemente, saliendo de la costilla, sería inferior. Y como es inferior, esta sería solo materia, sería posesión del varón, y la cuestión de la salvación que nos presenta el Tíbet, el budismo, es que la mujer, hay una manera para que se convierta varón en la siguiente vida, que es el feminicidio ritual. Entonces, claro, el yogi es el que realmente, por ese acto sexual, que es un sacramento, como nos comentaba muy bien el profesor Alberto, como es un sacramento, ahí está la raíz de la gnosis. Y ese sacramento implica, a través del feminicidio de la mujer, el hombre conseguir la androginia. El yogi consigue la androginia. Esto se haría, como dice, como aparece en el Evangelio de Felipe, por la cámara nupcial, que no creo que me dé tiempo a hablar de eso. Es una feminidad que es un botín que hay que robar, como nos dice el padre, y esto es por la alquimia. La alquimia siempre creímos que era transmutar metales, pero la alquimia, en el caduceo de Hermes o en esta figura de Baphomet, realmente sería transmutar lo femenino en masculino o crear el ser andrógino. Entonces, pues esta mujer herida, ya para lo único que valdría es pues para un objeto de consumo y, bueno, sería todo un honor realmente ser convertida en varón, no en esta vida, sino en la siguiente, para reencarnarse varón, porque no olvidemos que en el budismo hay unas escalas de reencarnación y la mujer siempre, y para el gnosticismo clásico, era inferior. Era considerada como algo inferior y ya se aparece en el Evangelio de Tomás. Pues esto es que seríamos todos andróginos. No sé si os suena que todos somos bisexuales, ¿no? Pues todos somos andróginos y tenemos que recuperar, mediante esa alquimia o esa magia ritual, pues devenir en nuestro ser original o nuestro Dios, ¿no? Nuestra androginia. Pues bien, esta iluminación que se nos presenta de este Dios malvado o demiurgo, ya ha comentado, ¿no?, el doctor Alberto Amarción, sería por la ley de la inversión. Esta ley de la inversión, obviamente, la cito aquí, quiero leerla, para que entendamos que realmente cómo se consigue esa salvación, porque no cualquiera puede convertir a una mujer en varón, sexualmente hablando. Sería solo el yogi. Bueno, cito el Evangelio de Tomás, ¿no? Dice, cuando os hagáis los dos uno, a fin de que lo masculino no sea masculino ni lo femenino sea femenino, entonces entraréis en el reino. Se trataba de reducir toda dualidad interior y exterior, masculino-femenino, a unidad. Por eso, toda mujer que se haga varón entrará en el reino. Porque para el antifeminismo antiguo, y en particular el gnóstico, la mujer es muy inferior al varón. Esto es de unos estudios del Evangelio de Tomás de Ciudad Nueva. Entonces, esto aparece también en el budismo del Tíbet, o sea, es un paralelo con la gnosis masónica. Entonces, no sé si lo voy a encontrar. Bueno, he de decir que esto es un misterio, el misterio iniquitatis, del cual dice Juan Pablo II, que está en eterna lucha, ¿no? La serpiente con la estirpe de la mujer es el misterio, la raíz de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad, que muchas veces no sabemos cuál es o cómo se tiene que manifestar, la iniquidad es el anomos, la palabra griega, ¿no? El hombre sin ley, el que desprecia toda la ley, ¿no? Y luego también está recogido esta anomía, esta falta de ley, no solo por la ley moral, sino por la ley antropológica, ¿no? que reduciría toda ley científica a pura superstición, ¿no? Aquí, no aquí está. Entonces, aquí habría un gnóstico, pero que se habría autoproclamado como Mesías del pueblo de Israel, y entonces le siguieron, y entonces este Mesías lo que proclamaba era la gnosis. Y decía que los elegidos, los neumáticos, los espirituales, los extravagantes, los maestros del alma santa, todos estos nombres son asignados a Frank.
No pecarían al cometer el mal, pues con sus pecados acelerarían la redención. Los pecados que más redimen serían la violación de la Torá, o sea, la ley de Moisés, que debe cambiarse por la Torá de Azilut. Y aquí entramos con la ley de la inversión. En esta se indican todo tipo de excesos sexuales a tipo de imagen de Dios, un Dios que estaría conformado con una parte femenina y la otra masculina, el andrógino primigenio, y la práctica más habitual en estos ritos franquistas, además de la sodomía, era el intercambio de parejas a oscuras. Aún más importante para la salvación que los excesos sexuales serían la apostasía. Bueno, yo que también he hecho alguna vez, he misionado alguna vez, yo me acuerdo que un padre en una comunidad cristiana católica le dijeron al padre, al sacerdote, dice, padre, nosotros cuando pecamos hacemos sacramentos. Este le preguntó que por favor que le explicara eso, qué era exactamente. Dice, no lo va a entender, no lo va a entender. Bueno, pues esta comunidad, no voy a decir más de ella, para no pensar que, ¿no? Porque puede pasarle a cualquier comunidad, ¿no? Porque el gnosticismo pretende arraigar e insertarse, ¿no? La propia masonería cree que es compatible con el cristianismo y así lo dice. Pues estos pecados son pecar realmente. ¿Y cómo pecarían? ¿Cómo sería ese sacramento? Pues sería Bajomet, que aparece, como nos cuenta el padre. Bajomet sería esas dakinis, que serían consortes, y en una aparece con una cabeza de cabra. Entonces, Bajomet, este ídolo masónico al que, gracias al doctor Alberto Bárcenas, sabemos que adoran en el grado 29, le clavan la rodilla, le inciensan, pues sería el andrógino primigenio. O sea, observándole, sabemos en lo que nos vamos a convertir. Por eso en la postura del yoga, el yogi, en la Biblia satánica de Lipas Levi, cuando pinta a Bajomet, le pinta este diablo con pechos de mujer y con pues el atributo masculino en erección, precisamente con el caduceo de la alquimia, ¿no? De la transmutación. ¿Por qué? Porque está en posición donde se inserta la consorte para ser asesinada ritualmente, para robarle la feminidad. Bueno, pues esto que adoran los masones y que es una estatua puesta en Detroit, y que los que están en Detroit dicen que ellos van a contrastar los mandamientos cristianos, hablan de la compasión, pero la compasión obviamente es que la mujer es inferior y la única manera de hacer que se revierta en varón sería mediante esta idea. Y entonces aparecen unos niños que están mirando realmente en lo que se van a convertir. Y esta sociedad es precisamente en lo que pretende que se convierta con esa doctrina pura de Lucifer, que es lo que quieren realmente hacer a todo el mundo que tolere. Entonces, esta circunstancia, en el último grado, en el grado 33, se les explica a los masones realmente qué es la escuadra y el compás. El padre Federico lo dice en el libro y lo dice, bueno, apunta a una situación, pero que realmente está en la gnosis masónica. Esto digamos que lo digo yo por el contraste y por otras fuentes que yo he investigado. Es el sagrado femenino y el sagrado masculino en, digamos, en el momento del coito, ¿no? En esa pornella, donde la G sería la I, el nombre divino, donde se estarían visualizando la unión andrógina mediante ese sacramento. O sea que la escuadra y el compás son precisamente la unión alquímica de la androginia. Y mirándola es realmente en lo que se van a convertir. Es un simbolismo que a ellos le dan poder y mágico, entonces lo ponen cuanto más mejor, ¿no? Esto obviamente no se lo dice a todos los grados, hasta el grado 18 no se enteran de mucho, pero realmente por todo lo que describe la masonería, pues sería, la verdad, pues un pecado, una blasfemia muy grande, como decía San Irineo de León, que sería el pecado contra el Espíritu Santo, atribuir a Lucifer la obra y la salvación de Dios. Y como creo que ya me he extendido y solo quiero, ¿verdad?, ya un poco de tiempo, y solo quiero, porque iba a decir muchas cosas, pero citar la última, la más interesante, es que esta ley de la inversión, esta anomía, la tienen en un libro de masones y la quieren, digamos, instaurar en la sociedad, que se llama ideología de género. Entonces, cito lo que dice este libro de masones de cómo van a instaurar esa iniquidad, que sería: los que querían aprender ese gran conocimiento, la androginia, tenían que iniciarse y para ello tenían que estudiar y replantear la disociación de su cuerpo y de su mente y su espíritu para llegar al conocimiento de su alma. Bien, pues recordamos que la frase "no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres"
está dando los dos significados de anomía. Está dando el significado de pensar, este esguince lingüístico, y jurídico de pertenecer. O sea, es algo que tiene que realmente proclamarse para que los niños puedan decidir en esta degradación de la materia mala, pues que lo que se es dado, el ser, tanto sexuado, pues no es bueno, porque puede ser que sea otra cosa en lo que deberías haber nacido. Y ante esto, quiero cerrar con el tema del catejón. La Virgen María, por cerrar un poco con esperanza, ¿no? La Virgen María es la que pisa la cabeza de la serpiente cuando ésta le hiere en el calcañar. O sea, aquí es el catejón, por así decir, como ella se manifiesta implícitamente en el último siglo, donde dice que se le consagra a Rusia para que no se extienda esta herejía. Y esta herejía de Marx, donde aparece esta lucha de clases, que estaría originalmente en este concepto satánico, en esta lucha de clases hombre y mujer, lo que hace es realmente pedir que se le consagre Rusia para que esto no se extienda. O sea, María mismo se ha puesto como catejón a esta, por así decir, herejía que quiere realmente hundir en la más absoluta miseria y en una dictadura del relativismo, como vemos también en el libro, ¿no?, de al final la androginia y después el nihilismo. Y yo creo que con esto ya cierro mi presentación y dejo al padre hablar más del femicidio ritual. Y se me olvidó decir una cosa, perdón, que claro, para el gnosticismo, esto es interesante porque si no es un pie que le voy a dar. Para el gnosticismo habría que cometer todo, digamos, el Dios que nos ha impuesto la moral y las leyes, habría que romperlas e invertirlas. De tal manera que, bueno, pues el padre habla de unas cosas que yo creo que es necesario que se digan para que la gente lo sepa, que es un poco escandaloso escuchar, pero estos gnósticos se beberían y comerían sus propios fluidos. Y nosotros, se dice que Nietzsche se volvió loco, ¿no? Pero Nietzsche decía que era el Dios de la Biblia, era el Dios del mal, y que uno se liberaba de la moral impuesta por él, esa iniquidad, esa anomía. Entonces, lo que la gente consideraba malo, que era asesinato, adulterio, incesto, pedofilia, ingesta de diversos fluidos corporales, Nietzsche, en su última etapa de la vida, como lo relata este crítico literario Werner Ross, lo que hacía era pues guardar los excrementos en un trozo de papel para comérselos después. Entonces había que encerrarle, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una cosa de derivación, sino que como Sulamit Firestone, toda esta gente que promueve esto, por ejemplo la película de Matrix, que se están transexualizando, es ese gnosticismo que hay detrás, que sus seguidores tienen que dar testimonio y prueba de su fe. Entonces el yogui tiene que pasar por toda esa inversión y hacer todo ese tipo de cosas macabras, violaciones, etc.